Una de las cosas que nos ha contado Ana María González en sus datos es que, mientras que el tema de alimentación y nutrición en educación para la salud en la escuela lo trabajan el 92% de los centros escolares que están apuntados al programa, adscritos al programa, por ejemplo, solo hay un 27% que trabajan temas de sexualidad y afectividad, ¿no? Salud no es solo alimentarse bien, hacer ejercicio y no beber alcohol, ¿no? Es algo mucho más amplio. Entonces ahora se nos va a presentar una experiencia de otra cualidad por parte de Concepción Marín Torres, que es directora del CEIP Vega del Segura de Ribera de Molina, que se titula Mediación de conflictos en la escuela. Bueno, buenas tardes a todos. Yo vengo del colegio Ribera de, no sé si se oye, Ribera de Molina. Soy actualmente la directora, pero cuando hice esta presentación que os voy a mostrar era la responsable de Educación para la Salud, la coordinadora de Educación para la Salud en mi centro. Tengo que decir, para ubicarles, que en Ribera de Molina llevamos trabajando en Educación para la Salud desde el curso 2008-2009 con un proyecto de Educación para la Salud, trabajando todos los bloques de contenido, unos más que otros, con una programación específica, con actividades desarrolladas de todos los bloques, que se incluye en la programación general anual del centro. Lo digo por lo que han apuntado antes mis compañeros sobre la continuidad. Considero que para trabajar educación para la salud hay que tener una continuidad, hay que hacer experiencias puntuales las mínimas y sí que hay que repetir todo todos los años, ir cogiendo proyectos que ya se hacía, repetirlos y incorporar progresivamente otros nuevos. Esta es una de las experiencias que nosotros hicimos, no la única, y entro ya en materia. La mediación de conflictos. Bueno, este es mi centro, que también os lo presento con mi compañero. Justificación para trabajar mediación en la escuela. Dentro del Plan de Educación para la Salud hay un bloque de contenidos que es salud mental, autoestima, habilidades sociales. Es un tema que normalmente no se trabaja, como hemos dicho más antes, alimentación, higiene y demás. Pero yo consideré, a pesar de que mi colegio no es un colegio excesivamente conflictivo, yo consideré la importancia de trabajar esta forma creativa de afrontar los conflictos, pues porque trabaja transversalmente otros muchos valores, como he dicho antes, las habilidades sociales, afrontar los conflictos de forma creativa y que los críos sean cada vez gestores y más autosuficientes en todo este tipo, toda esta casuística de conflictos que suelen repercutir mucho en la dinámica de los centros y que también da mucho trabajo a los docentes, todo se ha dicho. Bueno, se trabaja dentro del bloque de contenidos de salud mental y se pretendía con ello mejorar la convivencia de nuestro centro. ¿Qué es la mediación? Pues la mediación de conflictos es una resolución de conflictos en el que las partes que se han enfrentado, 2 niños, 3 niños, los que haya en ese momento, recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial. Es un método creativo porque las soluciones las van a buscar y van a llegar a ellas, a la solución de ese conflicto ellos mismos. El mediador no da soluciones, lleva a los mediados a conseguir esa solución que la van a encontrar ellos. Por eso mismo es una negociación cooperativa porque todas las partes intervienen. Nadie gana y nadie pierde, en la mediación todos consiguen un beneficio. ¿Qué es necesario? Pues que ambas partes estén motivadas para ir a mediación. La mediación es voluntaria. Desde el profesorado no se puede obligar a los niños que vayan a mediar si ellos no quieren. Se les convence, se les anima y una vez que han decidido ir a ese proceso de mediación, pues se establece la situación de mediación. Hay un compromiso tácito que tienen que respetarse durante el proceso de la mediación. No vale insultos, no vale gritos, hay que hablar correctamente y todas esas instrucciones las dan los mediadores cuando se inicia el proceso. Bueno, las razones para trabajar mediación, antes he anticipado algunas. Mejorar las actitudes y el interés y el respeto hacia los otros, que los niños aprendan a respetarse, a respetar a sus iguales, también respetar a los profesores y a los padres. Ayudar a reconocer y valorar tanto los sentimientos, intereses de los demás, lo que siempre llamamos ponernos en el puesto del otro, ser capaces de ver la perspectiva de los otros, desarrollar actitudes cooperativas, que ya lo he dicho, en el tratamiento de los conflictos, aumentar la capacidad de resolver los conflictos de forma no violenta,
siempre tendemos, y muchas veces en esto volvemos a incidir en la familia, pues si a ti te pegan, tú pega. Y bueno, porque ya algunas veces nos consideramos que nuestros hijos pues a lo mejor están teniendo un conflicto, no saben resolver, pues vamos a esto. Con esto intentamos llevarlo de si te pegan, tú pega ahí a un rincón donde estén bien encerraditos. Se desarrolla la capacidad de diálogo y mejora las habilidades comunicativas de los alumnos. Con esto se mejora la escucha activa. Favorece la autorregulación de los niños a través de la búsqueda, como hemos dicho antes, de soluciones, voy un poco rápida, se me traba la lengua, de soluciones autónomas y negociadas entre ellos. ¿Qué conlleva esto? Pues cuando se pone en práctica se observa rápidamente que hay una disminución de conflictos, las disputas disminuyen, también disminuye con esto la intervención de los profesores porque los alumnos son ellos mismos los que intervienen, contribuye a mejorar las relaciones interpersonales en todo el centro. ¿En qué marco teórico nos ubicamos? Pues dentro de la pedagogía pacífica y la mejora de la convivencia escolar. Principio. Bueno, siguiendo con el marco teórico, positivizar el concepto conflicto. Los conflictos no siempre son negativos. En una comunidad donde hay muchas personas de distintas edades, con distintos intereses, siempre el conflicto va a surgir. Lo que trata la mediación de conflictos es que los conflictos pasen a ser un aspecto negativo y se positivicen. Entrar en conflicto no es malo, lo que es malo es hacer una mala resolución del conflicto que hemos tenido. Vuelvo a insistir sobre autorregulación, autocontrol de los alumnos. Se genera una participación, una democracia participativa en el centro, mejorando la comprensión hacia el otro y la empatía. Bueno, puntos de partida. Lo primero, sensibilizar a todos los miembros de la comunidad escolar, profesorado y, sobre todo, equipo directivo que tiene que dar su punto a favor para que la mediación se implante. Uno de los problemas de la mediación es que exige una formación tanto de los profesores que van a iniciar el servicio de mediación en el centro como los alumnos que van a intervenir en mediación. Es un poco costoso el tema de la formación y luego ahora... Bueno, el equipo directivo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para implicarse? Pues entender que es la mediación, que es necesaria y puede ser muy productiva a la hora de la mejora de la convivencia escolar en el centro. Debe facilitar, cuando hablamos de educación para la salud, siempre hay que facilitar el marco para que se puedan hacer todas esas intervenciones en cuanto a flexibilización de horarios, dar facilidad para que se puedan hacer estas sesiones, facilitar también un espacio y reconocer a la persona que se va a encargar de la coordinación del servicio de mediación. Bueno, hay unas etapas y momentos. La primera etapa sería, en el primer trimestre, formar a los alumnos en mediación. Como he dicho, es un proceso un poco costoso porque hay que hacer, primero, pedir voluntarios en mediación, los alumnos se presentan y hay que hacerle una formación con determinadas sesiones. Esas sesiones hay que hacerlas en el horario lectivo, pero que no les supongan una carga a estos niños ni que pierdan clases. Yo en mi colegio pues pacté con el profesor de religión que me cedió parte de su horario para poder formar a estos alumnos. También cogíamos algún poquito de las exclusivas, algún recreo, o sea, no nos engañemos, los alumnos que van a formar parte del servicio de mediación pues tienen que hacer como un pequeño trabajo extra, pero que queda muy recompensado. Etapas y momentos. En el segundo trimestre, pues ya después de formar a los alumnos, se pone en marcha el servicio de mediación, se sigue con el seguimiento de todas las necesidades que han planteado los mediadores y la evaluación de los resultados. En cuanto a cómo procedíamos nosotros, voy a entrar un poco en materia porque esto es muy teórico, se formaban los alumnos y entonces lo que nosotros hicimos para que esto resultara más dinámico fue nombrar a unos mediadores de conflictos para los turnos de recreo. Entonces ellos salen a los recreos identificados con unos petos. Se nombraban 2 mediadores cada semana y cada semana se cambiaba. Llegamos a tener 8, entonces eran 2, con lo cual tampoco se hacía muy pesado para los que intervenían. Cada semana se iban cambiando. En un cartel en la entrada del centro se publicitaba mediadores de conflictos de cada semana con su foto.
Los demás alumnos lo conocían y además salían a los recreos identificados. Ellos hacían su recreo normal, no tenían que estar en ningún espacio en concreto ni nada específico, sino estar jugando como los demás con su peto. Si surgía un conflicto, los demás alumnos del centro que ya estaban avisados de que ese servicio se había puesto en marcha, les buscaban y para que intervinieran, mediaran en su pequeño conflicto en el recreo. Hablaban entre ellos, se iban a una zona, ya se les había dado consignas con respecto a todo esto, en cuanto a cómo hacer la escucha activa, que los que iban a mediación no se pueden insultar, se iban a un rinconcito de la pista y ellos allí intervenían. Normalmente ese conflicto en el recreo se solucionaba. Luego había conflictos que surgían en las clases, intercambio de clase y demás, que eso ya llevaba una mediación más larga porque eran o conflictos que estaban enquistados o que venían de otras historias anteriores y había que hacer una sesión de mediación reglada. Entonces yo como coordinadora lo que hacía era las programaba y para ese espacio teníamos que buscar una hora en la que no interfiriera mucho con las clases, el currículo de tanto los que iban a mediación como de los mediadores. Se tomaba algún recreo en alguna clase de religión, pedíamos un espacio que había en el centro, que es el aula de mediación. Los alumnos iban allí, ya sabían cómo sentarse, formando un círculo, el mediador se presentaba. Normalmente la mediación siempre la hacían dos, un niño y una niña. Si teníamos de los dos, era niño y niña, porque hay veces que los que van a mediación son niño y niña para que estuviesen todos representados. Se presentaban y le daban las consignas a los que iban a mediación de cómo tenían que hablar, respetar turno de palabra, no insultarse y demás. Había conflictos que se resolvían con esa sesión de mediación y otros que necesitaban otra. Luego al final se hacía un pequeño resumen de la mediación como un contrato que firmaban los dos que habían ido al conflicto y al cabo de un tiempo se les volvía a citar para volver a revisar cómo estaba ese conflicto, si había vuelto a aparecer o se había resuelto. Bueno, aquí tengo, porque yo seguí un manual para hacer unos módulos, esto no lo voy a, los contenidos de cada uno de los módulos, la metodología, motivación, principios de actividad, interacción entre iguales, que un poco ya lo he ido diciendo antes. ¿Qué alumnos forman parte del servicio de mediación? Siempre los mayores. Esto necesita unas habilidades que todo el alumnado no las tiene, obviamente. Entonces se forman niños de quinto y sexto. Quinto y sexto, porque quinto para que haya el curso siguiente mediador que ya estén formados. Porque vuelvo a insistir, un poco la dificultad de esta experiencia es que hay que formar a los alumnos y eso es bastante costoso. Bueno, aquí me tenéis a mí preparando mis sesiones de mediación con los alumnos que participaron de forma voluntaria, nos reunimos, hacemos. Bueno, aquí teníamos la planificación de la mediación, ya veis que es del curso 2008-2009. El cartel que os he mencionado antes con los mediadores y los que correspondía cada semana. Y como ya me han dado que me quedaban 2 minutos, creo que lo he clavado. Sí. Y nada, aquí está esta experiencia, muy rápido contada. Habéis visto que había mucho contenido teórico que me lo he pasado porque evidentemente no tenía tiempo para exponerlo. Los niños, cuando pusimos en práctica el servicio de mediación, había un momento que venía, decían: Conchi, estamos aburridos, es que no tenemos ningún conflicto que resolver. Y yo decía: chicos, eso es bueno, eso quiere decir, o sea, realmente es costoso de preparar, es dificultoso, lleva mucho trabajo, pero al final repercute mucho y muy bien en la relación en el centro. Y nada, agradeciendo vuestra atención, termino. Muchísimas gracias, Concha. Otro ejemplo de cómo sintetizar en 10 minutos una experiencia tan interesante.